Bien, vamos a dar inicio al video eh, semanal, ¿no? Bueno, dando continuidad a la materia de la teoría de las personas, hay que hablar ahora sobre la famosa muerte presunta. Bueno, al respecto, cabe señalar que la muerte presunta está consagrada en nuestro libro primero, ¿cierto?, de las personas, lo que hablábamos el video semanal anterior, a propósito del artículo 81 de nuestro Código Civil. Es válido decir al respecto que los acontecimientos hacen y las realidades sociales hacen que las normas vayan modificándose. Es por eso que este artículo 81 fue modificado por la ley 20.577 del 8 de febrero del año 2012 en cuanto a poder reducir los plazos de espera para poder declarar la muerte presunta en caso de excepción que veremos muy pronto. ¿Ya? Eh, bueno, partiendo de lo básico. Nosotros habíamos señalado que la existencia legal de una persona parte desde la existencia legal, parte del nacimiento y termina con la muerte, ya sea natural o presunta. Habíamos señalado también el video semanal anterior que los efectos de la muerte, ¿no? Y además habíamos señalado que la existencia natural parte desde la concepción y termina con el nacimiento. Ahora bien, tenemos que analizar la muerte presunta en particular para poder ir entendiendo los efectos jurídicos que produce cada una de las etapas que van decretando. Bueno, lo primero es que los requisitos, el primer requisito de la muerte presunta es que se ignore si la persona quien se quiere declarar, eh, eh, digamos, desaparecida, y en este caso declarar la muerte presunta, por tanto, y que el juez en lo civil pueda declarar el día presuntivo de la muerte, digamos, ¿no? Y para proceder a ello hay que primero demostrar que se hicieron todas las búsquedas posibles y realmente se ignora si vive o no. Además, como habíamos señalado, hacer todas esas diligencias. Diligencias que se traducen, por ejemplo, en haber denunciado una presunta desgracia, otras posibles diligencias, ir al Departamento de Extranjería, etcétera, a la Policía de Investigación, a la unidad respectiva. Bueno, y ya hace 5 años, esta es la regla general, por cierto, hace 5 años desde que no se tiene noticia de la persona que se quiere declarar desaparecida. Y por lo tanto, este plazo es un requisito de admisibilidad, ¿no? Esta famosa acción judicial no contenciosa eh, que realizan los juzgados civiles eh, para poder declarar, como te comento, el juez civil el día presuntivo de la muerte y que se produzcan los efectos eh, jurídicos que vamos a mencionar en este video, ¿no? Por lo tanto, recapitulando, tenemos el primer requisito que se ignora si vive o no. Además de eso, es importante que se hayan hecho todas las diligencias posibles, ¿no? Y además que hayan transcurrido, como se dijo, un plazo de 5 días desde las últimas noticias. También hay que oír al defensor de ausente. Al defensor ausente quien emite un informe declarando, por tanto, y velando por los intereses de este desaparecido, este defensor de ausente. Y además debe hacerse 3 publicaciones citando al desaparecido en diarios de circulación y entre cada publicación, aparte entre estas 3 publicaciones, debe mediar 2 meses entre cada una de ellas.
Esos, por de pronto, son los requisitos para proceder a que se declare la muerte presunta de una persona en Chile. Evidentemente es competente, como se dijo, el juez civil, pero en particular del domicilio del desaparecido, ¿no? El juez del último domicilio del desaparecido que se supone que haya tenido acá en Chile. ¿Quién es el legitimario activo? Cuando yo digo legitimario activo, por cierto, significa, la palabra legitimario quiere decir que la ley faculta para que tú puedas demandar o para que a ti te demanden. Y activo es porque tú estás ejerciendo la acción. Y legitimario pasivo es porque contra ti se ejerce la acción. Recordemos, o para que ustedes tengan claro, la acción procesal, a mi parecer, es un vehículo jurídico procesal que lleva envuelta la pretensión del actor procesal para que se declare o se reconozca un derecho determinado. En este caso, estamos solicitando la declaración de un derecho y de un Estado, en definitiva, que va a producir bastantes consecuencias jurídicas, como ya se ha comentado. Ahora, el legitimario activo en esta materia es cualquier persona que tenga interés en ello. Cualquier persona que tenga interés en ello, no solamente los familiares, sino también cualquier persona que tenga interés en ello. El momento para poder accionar, ¿verdad? Eh, para poder interponer en definitiva la demanda, esta demanda no es una demanda, esta solicitud, ¿no? Este petitorio, un acto judicial no contencioso. Es 3 meses contados desde la última notificación, que es la citación al desaparecido. Hay una formalidad habilitante para que dice relación con una formalidad por vía de publicidad, ¿ah? Y que para que produzca efectos definitivamente. Y esta formalidad habilitante es una publicación en el diario oficial de la sentencia que declara el día presuntivo de muerte. ¿De acuerdo? Ese día presuntivo de muerte el juez lo va a fijar el último del primer bienio, contado desde las fechas, desde las últimas noticias del desaparecido. Entonces, todo esto es la regla general, esperar 5 años, ¿cierto? Donde como ustedes van a conocer, existen 3 grandes etapas: una mera ausencia, una posición provisoria de los bienes del desaparecido y una posición definitiva de los bienes del desaparecido. Son 3 grandes etapas. Pero, ¿qué pasa? Hay casos en donde el plazo es mucho menor. Hay casos en que nos saltamos, ¿cierto? Desde la mera ausencia y nos vamos en forma inmediata a la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Y esos casos de excepción podríamos señalar que son, no es así, son la guerra, la catástrofe natural, la caída de nave o aeronave. También tenemos, por ejemplo, aparte de la catástrofe natural, la caída de una aeronave y casos de guerra y los casos también de años de vida. Vamos a ir analizando brevemente cada uno de ellos. El primero que vamos a analizar es este tema de casos de guerra, ¿no? En el caso de guerra son 5 años, ¿ah? Son 5 años, pero cabe tener presente acá que esos 5 años lo que cambia, ¿no? Y por eso se determina que es un caso de excepción, por cierto, eh, se determina en el sentido de que entre el día presuntivo va a ser el plazo que medie entre que inició la guerra y el fin de la época de la guerra, o sea, un término medio entre el principio y el fin de la época en que pudo haber ocurrido, ¿no?, el suceso. Entonces, el plazo son 5 años, casos de guerra,
y también nos saltamos desde la mera ausencia a la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Esta es como la primera excepción a saber. Segunda excepción, pérdida de nave o aeronave. Si se cae una nave o si se hunde un barco, hay que, y si no se puede encontrar el cuerpo, hay que declarar la muerte presunta de la persona. Entonces, el plazo acá, antes de la ley que habíamos mencionado al inicio de esta tutoría, de esta tutoría, ¿no? De este video semanal, de la ley 20.177, publicada el 8 de febrero del año 2012, eh, antes eran 6 meses, ahora el plazo son 3 meses. Esa ley vino a reducir a la mitad. Y eso por algo muy sencillo, porque el legislador, Andrés Bello, no le gustaba que se entrabasen los bienes, ¿no? Quería la libre circulación de la riqueza, de los bienes. Es por eso que esto es una manifestación del principio de la libre circulación de la riqueza. Es una manifestación, toda vez que nos saltamos de la mera ausencia a la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Otra cuestión importante, eh, a propósito de la pérdida de nave o aeronave, aparte de los 3 meses, ¿no? El plazo de 3 meses que hay que esperar solamente, no 5 años, ¿no? Es que el día presuntivo de la muerte, ¿no? Es el día de la cierre. Eh, Además, no existe esta posición provisoria y existe evidentemente un sumario administrativo. ¿Ah? Eh, un sumario administrativo porque si se cae un avión o se hunde un barco, evidentemente además hay que oír, o sea, quien debe informar. Por ejemplo, cuando hay un incendio, quien informa son los bomberos. Pero aquí cuando se hunde un barco o se cae un avión, una avioneta, lo que sea, caída de nave o aeronave, ¿cierto? Hay que oír a la Dirección de Aeronáutica y a la Dirección de la Armada. Bien. Bueno, tenemos otro caso de excepción que es catástrofe natural. En caso de catástrofe natural, antes la ley establecía un año, ahora son 6 meses. También por la misma ley, por la ley 20.177. Eh, Hay que esperar solamente 6 meses y tampoco tenemos una posición provisoria, sino nos saltamos desde la mera ausencia a la posición definitiva de los bienes del desaparecido. Acá solamente se exige una publicación. eh, Debe realizarse una publicación también, asimismo en el diario oficial de la sentencia y esta, esta debe ser el día primero o 15 o al día hábil siguiente de la sentencia, ¿no? Se debe realizar dos publicaciones, por cierto, no una, dos publicaciones, corrijo, dos publicaciones en el diario de la comuna, pero mediando entre cada uno de ellos 15 días. No existe posición provisoria como se había señalado y hay que oír al defensor docente. Los años de vida. Cumplidos los 5 años y se probare que ha transcurrido 70 desde el nacimiento, o sea, 75, eh, se concede la posición definitiva, nos saltamos la menucencia de la posición definitiva, y también hayan transcurrido más de 10 años, cualquiera que sea la edad del desaparecido. Existen diferentes efectos jurídicos que se produce tanto cuando se decreta la posición provisoria o cuando se decreta la posición definitiva, teniendo en consideración que los efectos de la posición definitiva, ¿no? Y provisoria se van a suceder, ¿no? Eh, teniendo en consideración desde que se declara por sentencia, ¿no? Y uno de los efectos de la posición provisoria que se disuelve la sociedad conyugal y en su caso la participación de los gananciales, se procede a la apertura de publicación del testamento, por si existe testamento, por cierto, se da la posición provisoria a los herederos presuntivos y se emancipan los hijos con la posición provisoria. Con la posición definitiva se termina el matrimonio, es una de las causales para poder terminar el matrimonio, y además se produce la apertura de la sucesión y el testamento si lo hubiera, en el caso de que no hubiera existido posición provisoria. Y cuando se señala que no hubiera existido posición provisoria, quiere decir que estamos hablando de los casos de excepción.
Los propietarios y los fideicomisarios de bienes usufructuarios poseídos fiduciariamente por el desaparecido, los legatarios en general, todos aquellos que tengan derecho subordinado a la condición de la muerte del desaparecido, podrán hacerlo valer como en el caso de la verdadera muerte. Y finalmente se podrá pedir la partición de los bienes. ¿Ok? Bueno, cuestión importante entonces ir recordando cada una de estas cosas bien ordenadito, ¿no? Los requisitos, los casos de excepción, qué efectos jurídicos de cada una de las posiciones provisorias, etc. Más que eso, nada más. Bien, avancemos un poquito el día de hoy con los famosos atributos de la personalidad. Los atributos de la personalidad, hay una mnemotecnia bastante interesante que ustedes van a aprender, ¿no? Al canónico le gusta comer dona en el espacio. Al canónico le gusta comer dona en el espacio. Sea de capacidad, de goce, por supuesto. NO de nombre, Cano, do de domicilio, NA de nacionalidad, Cano Dona es de estado civil, Cano Dona es de patrimonio, ¿no? Entonces tenemos esta famosa memotecnia, Cano Dona Espa, vamos a volver a repetirlo, ¿no? CA de capacidad de goce, NO de nombre, DO de domicilio, NA de nacionalidad, es de estado civil y PA de patrimonio. Atributos de la personalidad que vamos a conocer el siguiente video semanal. ¿Ah? Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en unos próximos videos. Hasta luego.